Hola, ¿qué tal? Quiero hacer esta serie de videos sobre simulación computacional. En este caso voy a utilizar un software. Su nombre es COMSOL Multiphysics. Un software que utilicé para mi tesis de grado de ingeniero. Es un software muy intuitivo, así que mejor hacerlo con ejemplos en vez que estar pasando unas diapositivas. Este software es la versión 5.3 y es un software de simulación computacional multifísico. Esto quiere decir, esto quiere decir que puede combinar las físicas, diferentes propiedades para hacer estudios, por ejemplo, transferencia de calor, mecánica de fluidos, lo más común es que utilizan los ingenieros, ¿no? Bueno, esta es la interfaz de usuario. Podemos empezar de diferentes maneras, ¿no? Podemos empezar con un asistente de modelo y un modelo completamente en blanco. Y también tenemos la parte de archivos, también tenemos la biblioteca de aplicaciones y algunos otros comandos más. Generalmente hay que empezar por un asistente de modelo y esto y la dimensión de nuestro estudio. Por ejemplo, mientras nosotros, mientras nuestra geometría sea más pequeña o no tenga demasiadas dimensiones, eh, demorará menos y consumirá menos propiedades de la computadora, ¿no? Así como memoria RAM, ¿no? Memoria RAM. La memoria RAM es donde se almacena los datos temporales de la simulación. Bueno, tenemos diferentes eh, dimensiones de espacio y esto es de acuerdo al estudio que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si podemos hacer un asimétrico, ¿no? Para reducir una parte de la geometría donde son iguales. Para este ejemplo voy a empezar con un espacio 2D, un estudio 2D como ejemplo. Y para seleccionar la física quiere decir qué vamos a hacer nosotros, qué fenómeno queremos estudiar. Generalmente el fenómeno físico que queremos estudiar tiene que estar ya bien definido para poder hacer nuestro estudio. Eso quiere decir que nosotros debemos conocer lo que queremos hacer antes de utilizar el programa. ¿Okay? Generalmente utilizamos un flujo de fluidos y transferencia de calor o ambos. En este caso quiero utilizar, por ejemplo, un flujo de fluidos y que sea un flujo laminar. Agregamos el estudio y la revisión de la interfaz física nos muestra unas variables, ¿no? Un campo de velocidades, ¿ya? Y la presión que nos va a dar. Quiere decir que nuestro estudio va a estar de acuerdo a estas variables que tenemos acá. ¿Okay? Vamos a estudio y también aquí tenemos para seleccionar esto, los tipos de estudio, que es estacionario, temporal, ¿no? Y de frecuencia, valor, dominio de frecuencia. Bueno, aquí depende de nuestro estudio, ¿no? Porque nosotros, si nuestro estudio está muy dependiente del tiempo, es recomendable, ¿no? Un estudio temporal, pero si no, estacionario, ya cuando nuestras variables se encuentran en un rango donde ya no van a cambiar mucho, entonces es necesario tener los criterios para poder elegir qué estudio voy a hacer. ¿Okay? Vamos a seleccionar un estado estacionario y nos bota la interfaz de usuario donde vamos a mover el constructor de modelo. Aquí vamos a hacer los ajustes y propiedades y este es lo gráfico, ¿no? Para empezar nuestra simulación computacional tenemos el, el nombre que está aquí, es de nuestro estudio. Podemos cambiarlo también el nombre del estudio. El primero es para definiciones globales.
quiere decir que aquí vamos a meter nuestras variables, ¿ok? Componentes. Aquí vamos a configurar toda la configuración de nuestra geometría, y aquí en estudio viene a ser ya, ¿no?, la parte donde vamos a calcular toda la toda la configuración que hicimos anteriormente. Y aquí está el modelo que estamos utilizando, que es estacionario. Los resultados: tenemos un conjunto de datos, reportes, tablas y gráficos que nosotros debemos configurarlo para para poder obtener estos resultados. En la configuración de nuestro estudio, generalmente es en componente. Nosotros tenemos definiciones, tenemos geometría, materiales, flujo, la física y la malla. Bueno, y el último es el estudio y los resultados. Ahora, si yo quiero, para poder yo aplicar nuestra física, para, para poder yo aplicar mi física, tengo que tener una geometría, ¿ok? Y tenemos que, por supuesto, dibujarla. Vamos a poner nuestra escala de unidades en centímetros, grados. Ya está. Ya, ahora igualmente en la parte de arriba tenemos geometría y podemos hacer una cierta de dibujos, o podemos importar los dibujos, ¿ok? Vamos a anticlic y podemos ver que aquí tenemos una serie de la manera de cómo podemos dibujar. Generalmente es muy complicado dibujar aquí. Siempre yo eh, importo con este icono de acá, importo la geometría, cualquier tipo de geometría que yo desee analizar. En este caso voy a dibujar para demostrar cómo es el proceso de dibujo en este programa. Es un poco más analítico porque la geometría tiene que ser paramétrica para poder hacer nuestros estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dibujo una tubería, en este caso voy a hacer una tubería, sería un rectángulo, ¿verdad? Agrego un rectángulo. Bueno, voy a agregar un rectángulo aquí de esta manera, rectángulo. Y tengo una barra de ajustes. Si yo le doy a crear objeto, ¿ok?, se nos crea un rectángulo bueno, en este caso es ancho y altura. En la esquina, y esa es la posición, ¿no? Tenemos esto, tamaño y la posición. Este es para ajustar el marco. Si lo perdemos, por ejemplo, la perdemos así y vamos aquí y está. Ok. Ahora, ¿cómo voy a ajustar yo? Por ejemplo, esto está en centímetros, ya me lo habíamos cambiado. Por ejemplo, si quiero una tubería, si quiero analizar el flujo de agua que pasa por una tubería, la presión, la velocidad, las líneas de velocidades, el campo de velocidades, voy a dibujar primero la geometría en este caso, ¿no? Sería, si quiero no es necesario dibujar toda la tubería, es de acuerdo a nuestro análisis que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos hacer simplemente un análisis para observar las líneas de presión o el campo de velocidades, no es necesario analizar toda la tubería, sino solamente una parte de esta para observar y definir parámetros que necesitamos para nuestro estudio. ¿Ok? Ahora vamos a dibujar en forma y tamaño. Vamos a dibujar el ancho sería, supongamos que es en centímetros, vamos a analizar una tubería de 5 centímetros. Bueno, sería una altura de 5 centímetros y un ancho de 50 centímetros si vamos a construir. Ok. Bueno, ahí tenemos nuestra tubería, ¿verdad? Dibujada. Bueno, vamos a hacerlo un poco más chico. Vamos a poner esto, 5 entre 2. Ya, construir. ¿Vieron cómo es? Igual podemos meter ecuaciones en este caso.
de esta manera. Y nosotros, si se dan cuenta, aquí en posición está en 0, 0 en la esquina, ¿verdad? Generalmente es la esquina. Si nosotros lo ponemos centro y construimos, se movió, miren, el centro aquí y el centro acá, pero voy a dejarlo en la esquina. Construir, centramos. Y ahora, igualmente yo aquí en ancho y altura son parámetros. Estos son parámetros y números. Yo puedo poner aquí en definiciones, crear una variable, o aquí también en crear parámetros o variables. Supongamos que quiero crear un parámetro y le doy un nombre, por ejemplo, altura. Muy bien, tiene que darle enter. Bueno, si nosotros agregamos, ahora hay que agregar los parámetros. Parámetros, ¿qué quiere decir? Que van a reemplazar a los valores que nosotros quizás podamos meter. Simplemente aquí como he puesto yo números. Ok, estos parámetros es para hacer los barridos paramétricos. Ok, bueno, después vamos a explicar qué es un barrido paramétrico. Y el nombre sería diámetro interno de la tubería. La expresión sería 5 centímetros. Recuerden que tenemos que poner en paréntesis la unidad, digamos enter. Listo. Ahora la descripción sería, bueno, ¿qué es esta variable? Sería diámetro interno de tubería. Muy bien, ahora tenemos el largo, ¿verdad? Vamos a poner longitud de tubería, que sería 50 centímetros. 50 centímetros. Me falta darle entre 50 centímetros, enter. Muy bien, esta es la longitud de tubería, ¿verdad? Ya, listo. Bueno, ahora sí, si vamos a geometría y nosotros cambiamos este valor por el parámetro que está aquí, que es el ancho, que sería longitud, ¿verdad? L mayúscula, hemos puesto mi variable aquí, L mayúscula, ¿verdad? Ahora, el diámetro interno, que sería el ancho, que sería aquí, altura, digo, diámetro interno. Ahora yo le doy construir, vieron, es lo mismo, y esto quiere decir que me está llamando estos valores de aquí, L y D, que son estos valores que he puesto acá. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra geometría, y esto es todo. Muy bien, ahora ya tenemos nuestra geometría construida y donde vamos a aplicar los valores. Necesitamos materiales ahora. ¿Qué materiales van a ser las paredes, por supuesto? ¿Qué materiales van a ser las paredes de esta tubería? Y yo voy aquí a materiales y agregar material de la biblioteca. Me va a aparecer una biblioteca de materiales. Si yo voy donde es materiales recientes, lo que he utilizado sería, bueno, voy a utilizar agrego al componente, listo, cierro esto, ya, viscosidad dinámica. Mira, observemos aquí materiales y acá tenemos un material agregado que es un acero ANSI 4340, ¿verdad? Un metal, ¿no? Bueno, ¿qué dominio hemos elegido? Que para configurar el material vamos a elegir el dominio. Aquí está el dominio por defecto, pero vamos a cambiarlo. El dominio quiere decir que es toda esta tubería, que quiere decir que si nosotros seleccionamos todo esto, quiere decir que todo esto va a ser de aluminio, pero quiere decir, pero no es así. Vamos a poner un contorno, ¿okay? ¿Cuáles son los contornos? Este contorno y este contorno, que van a ser donde las paredes de la tubería. Muy bien. Para quitar
Un contorno simplemente hay que seleccionarlo y lo agregamos. Cada contorno, cada dominio tiene un número, ¿ok? Y es de acuerdo a la geometría. Ahora, este material va a tener algunas propiedades necesarias para la física. Cuando nos salió una X anteriormente, quiere decir que nos faltaba algo, ¿verdad? Esa X significa lo que el programa te pide para poder calcular las variables, para poder calcular los resultados. Aquí tenemos una serie de parámetros, una serie de propiedades que el programa mismo ya tiene adentro por la librería de materiales. Muy bien, si nos faltara alguno, eh, que la, que el, si nos faltara alguno que el programa necesita o que la física que nosotros tenemos necesita, simplemente la agregamos, ¿ok? Ahora vamos a configurar en lo que es la física. Muy bien, los dominios son todos, ¿verdad? Todo el dominio está seleccionado. Si no estuviera seleccionado, seleccionamos el dominio. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un modelo físico, unas ecuaciones. Estas son las ecuaciones que va a resolver el programa. Muy bien, estas son las ecuaciones que se va a resolver. En otros programas no se ve esto, pero esto es un poco más educativo y más intuitivo. De esta manera nosotros más adelante podemos entrar con mucho más detalle a estudiar estas ecuaciones. Muy bien. Compresibilidad. Muy bien, como vamos a hacer pasar agua la tubería, el agua es un flujo incompresible, ¿ok? Débilmente compresible y flujo compresible con número de Mach menores que 0.3, ¿verdad? Eh, pero el modelo es incompresible, ¿ok? Tipo de modelo de turbulencia, ninguno, no estamos estudiando flujo de turbulencia. Bueno, estos parámetros de aquí lo vamos a dejar por defecto, después vamos a explicar para qué sirven, ¿ok? Pero nos ha faltado un material más, nos ha faltado el agua, por supuesto, agua líquida, agregar, ¿ok? Bueno, va a estar por adentro, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos aquí, miren, bueno, ahora vamos aquí, eh, propiedades del fluido, tenemos a qué temperatura va a estar, temperatura del modelo estándar, la densidad y la viscosidad que son del material, los valores iniciales que son 0, presión 0, ¿verdad? Bueno, aquí sí vamos a parar un momento, que la presión aquí es eh, manométrica, quiere decir que ya está a presión atmosférica, ¿ok? Esta presión 0 significa que ya está a presión atmosférica. Ahora, si nosotros queremos cambiar a una presión menor, tenemos que cambiarlo negativa, por supuesto. Ya, ahora vamos a ir en las paredes. Las paredes son todas estas, ¿verdad? Todas son las paredes. Ahora, conforme vamos agregando, si es una tubería, nos vamos aquí a flujo laminar y va a ser un flujo laminar. Si es una, si es una tubería, hay que agregar algunas propiedades como una entrada y también una salida, ¿ok? Vamos a configurar, vamos a ver en los ajustes de entrada y tenemos aquí por dónde va a ser la entrada, ¿ok? Vamos a hacerlo, seleccionamos el contorno que es entrada y vemos que ya se ha seleccionado. Bueno, tenemos las ecuaciones que resuelve y también tenemos la condición de contorno. ¿Qué condición le vamos a poner? Por ejemplo, presión, eh, flujo laminar de entrada, un flujo de masa o una presión. Quiero empezar, bueno, esto de aquí lo voy a explicar luego en otros videos por cuándo es preferible utilizar velocidad de entrada, cuándo es recomendable utilizar presiones, porque esto cambia de acuerdo al estudio que nosotros queramos hacer. Bueno, en campo de velocidad tenemos una velocidad normal, que es una velocidad perpendicular a la entrada,
y tenemos un campo de velocidad en donde nos va a dar un X y un Y porque es bidimensional, ¿verdad? Ahora, pero nosotros vamos a dar, supongamos que es que en la entrada el campo de velocidades, supongamos que la velocidad de entrada es perpendicular, por ende va a ser una velocidad normal a la entrada, y quiero ponerle una velocidad baja, por supuesto. Exacto. Si yo lo pongo un número, por supuesto que se va a quedar ahí, pero yo quiero hacer un barrido paramétrico, velocidad de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Barrido paramétrico quiere decir que yo voy a agarrar múltiples valores de un rango de valores de velocidad de entrada, por ejemplo, y voy a hacer un gráfico del comportamiento para todas esas velocidades. ¿En función de qué? Bueno, en función de lo que yo lo defina. Puede ser presión en cualquiera de estos del punto de esta tubería, pero para esto vamos a definir primero la variable BE, que es velocidad de entrada. Sale, miren, en este caso sale amarillo, quiere decir que no está en las en los parámetros. ¿Vieron? No está en los parámetros. Y ahora quiero darle una velocidad de entrada. Si yo le quiero darle una velocidad, supongamos que es un 0,1 de velocidad de entrada, ok. Perdón, metros por segundo y 0,1 y doy enter, y esta es la velocidad de entrada, ¿verdad? Velocidad de entrada. Muy bien, ahora ya hemos definido el parámetro de velocidad de entrada, que esto, como dije anteriormente, cuando definimos un parámetro nos va a servir para hacer un barrido paramétrico sin tener que correr el programa varias veces. Quiere decir que una sola corrida vamos a hacer un rango de velocidades, ok. Una vez que ya hemos agregado BE, cambió a negro, ya eso quiere decir que nos ha aceptado la variable. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos a la salida, por supuesto, la salida será por aquí, y se le ha seleccionado, y el nombre de este contorno es el número 4, ok. Ahora, si yo, bueno, en este caso sería una presión atmosférica, ¿verdad? Bueno, ok, si es una presión atmosférica lo dejamos en cero nada más, ok, porque está P sub 0, que es manométrica, ok, presión manométrica, y si es manométrica, ya está en presión atmosférica. Muy bien, lo vamos a dejar ahí ahora. Entonces, nuestro modelo es una tubería que entra a una cierta velocidad y sale, bueno, no voy a saber a qué velocidad sale, pero sí sé que es una presión atmosférica en la salida y tengo una velocidad de entrada, ¿verdad? Ya ahora ya he configurado la física que me dice todo esto. Voy a la malla. ¿Qué es la malla? La malla es la discretización de la geometría. Esto quiere decir que nos va a dividir la geometría en cientos, en miles, o en la cantidad que yo aprecie para hacer este estudio. Bueno, disculpen, me han tocado la puerta, algo importante. ¿En qué nos quedamos en la malla, ¿no? Que es la discretización de la geometría. Esta geometría que tenemos aquí se va a dividir en regiones, en la cantidad de regiones pequeñas que mi estudio requiera. Muy bien, hay que construir una malla por defecto ahora, y tenemos la malla por defecto, que tenemos la malla, bueno, la malla tiene que ser controlada por la física. ¿Por qué? Porque se ajusta mejor, por ejemplo, una malla de cuadrículas, se ajusta mejor
a la física que es de mecánica de fluidos, ¿ok? Pero si tenemos una malla triangulares, puede ajustarse también a transferencia de calor. Ok, vamos a ver el tipo de malla va a ser controlado por la física. Los tamaños de elementos tenemos normales, gruesa, extra gruesa, ¿no? Aquí tenemos, pero vamos a ver con una malla normal. Vamos a eh, construir la malla. Muy bien, creo que es una malla súper, es una malla muy pequeña, está bien, y es una malla normal. Bueno, mira, si nos damos cuenta, en las paredes ha dado una malla rectangular y más arriba una malla triangular, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque en las paredes es mejor el cálculo. Si nos damos cuenta, en las paredes es una malla rectangular y para arriba ya es una malla triangular. Esto, bueno, esto es por la física y también es por que aquí es una pared. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque nos da resultados mejores cuando tenemos un flujo de fluidos y una pared. Entonces esto siempre tiene que, tiene que ponerse una malla de capa límite que se le dice para ver el comportamiento de esta capa límite cuando pasa un fluido por un cuerpo, ¿verdad? Una vez que ya hemos eh, una vez que ya hemos discretizado nuestra geometría, nosotros vamos a, si la malla no nos da el grado de estudio necesario, tenemos que ajustar nuevamente la malla y para eso simplemente vamos aquí, ¿no? O una malla definida por el usuario ya, pero esto lo vamos a ver en otros videos. Vamos a nuestro estudio ya casi está terminado, es un flujo laminar y los ajustes de la física que hemos puesto anteriormente. Bueno, no vamos a revisar los demás, pero sí vamos a ir acá. Nuestro estudio nos bota unos gráficos por defecto, lo vamos a dejar tal como está ahora y vamos a donde dice calcular. Muy bien, ahora está calculando el tiempo que demora en calcular los resultados, la programación que hemos hecho anteriormente. Se tiene se demora de acuerdo a la RAM que nosotros tenemos, a la velocidad de nuestra computadora, pero también a la configuración que nosotros hemos dado en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque una experiencia que tuve haciendo un estudio de turbuladores y estaba analizando esto, había configurado mal yo y me demoraba demasiado, entonces buscaba la manera de cómo yo poder que sea menor, ¿no? Porque me demoraba más o menos unas 6 horas en calcular estos resultados. Bueno, por, bueno, me botó un error. Bueno, ya, o sea, vamos a... Perfecto, que me ha botado este error. Bueno, ¿por qué me bota los errores? Porque el error que tiene este programa, o sea, está definido entre 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir? Que si no pasa el error de iteraciones en el resolvedor, nos va a cancelar la simulación, ya no va a continuar. Tiene que pasar esto, es como un es como bueno, es como un límite, ¿no? Tanto te acepto para que tu cálculo esté bien. O sea, generalmente viene por defecto 10 a la menos 3 error.
ok, y quiere decir que bien o los datos de entrada que yo he puesto están mal o mi configuración del programa está mal, ok. Por ejemplo, supongamos que a esta velocidad que he puesto yo, que es de 0.1 metros por segundo en 50, no me bota aquí a presión atmosférica, ok. Quiere decir que no me está haciendo el cálculo aquí adentro, por eso me bota el error. ¿Por qué? Porque yo he definido muy bien. He definido una entrada, una salida, no he puesto temperaturas, no he puesto otras cosas, no estoy estudiando nada, simplemente dos, entrada y salida para ver el campo de velocidad y el campo de presiones. Muy bien. Quiere decir que los datos que yo he puesto están mal. ¿Ok? O sea que no, este programa la simulación computacional no va a converger no va a converger a los parámetros que yo he puesto. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí yo estoy haciendo mal. Ahora sí, vamos a podemos actualizar la solución o calcularla nuevamente. Muy bien. Cuando está calculando nos bota, ¿no?, un gráfico de convergencia, que debería ser este de acá. Me parece que no, no le puse enter. Ya. Ok, vamos a ver. Ok, bueno, ya parece que está bien ya, no hay ningún problema. Entonces si tenemos algún problema aquí nos va a botar un error, ¿no? Van a salir varios errores, está mal. Mira, las variables que nosotros estamos estudiando son presión y campo de velocidades nada más, ¿verdad? Vamos a simplificar esto un poco para los resultados. Bueno, ahí está bien, creo. Bueno, y ahora miren, listo. ¿Qué nos ha botado? Un gráfico de convergencia que mira ahora, miremos que ahora ha pasado el error de 10 a la menos 3 en las iteraciones y nos ha aceptado ya las soluciones, ¿verdad? Si no, anteriormente no había pasado esto. Ok, vamos a ver, nos bota, vamos a ir a resultados. Esto nos bota un gráfico de presiones y nos va a botar un gráfico de velocidades. Muy bien. Este es estas curvas son curvas de nivel, ¿ok? Y aquí simplemente es una magnitud de velocidades, ¿ok? Si nosotros acercamos un poco, esto de aquí, esto se llama desprendimiento de la capa límite, ¿no? Es una capa límite, donde la velocidad aquí en las paredes es cero, ¿verdad? Bueno, ok. Mira, ¿cómo podemos presentar esto? ¿Cómo, si nosotros nos vamos a resultados, estos resultados son configurables, o sea que esto de aquí yo puedo obtener los gráficos que yo requiera, que yo quiera sacar de esto, porque estos de aquí son solamente por defecto. Bueno, vamos a hacer un gráfico nuevo. Es un gráfico 2D, por supuesto, y lo vamos a llamar línea de velocidades, ¿no? String línea de velocidades, como el programa que yo lo tengo en español, pero ustedes pueden tenerlo en inglés también, no hay ningún problema. Mira, aquí
si nosotros vamos a anticlic aquí, nos va a ver diferentes gráficos, ¿no? De superficie, de flechas, de líneas, de curvas de nivel, trayectoria de partículas, líneas de flecha, ¿no? Y líneas de flujo. Yo quiero, lo más intuitivo sería líneas de flecha, ¿verdad? ¿De dónde va? De la solución, ¿verdad? Y aquí en expresión voy a elegir la definición, el campo que yo quiero analizar, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí tenemos tensión viscosa, tensión total. Bueno, esto no es muy... Nos vamos al campo de velocidades y la vorticidad. Esto de aquí, vorticidad, muy bien. Pero vamos a campo de velocidades, nada más. Y el campo de velocidades, ya ha estado campo de velocidades, nos va a poner componente X y la componente Y. Quiere decir que en los dos, en X y en Y nos va a graficar esto. Pero como es pero como es lineal esta tubería en una sola línea, no he puesto ningún obstáculo, nos va a graficar líneas perpendiculares, ¿verdad? Vamos aquí a la flecha es un vector, porque vamos a graficarlo. Miren cómo nos ha graficado. Ok, vamos a ver, ajustar un poco aquí. Ya está. Miren, si nosotros lo ponemos cono, cambió, ¿verdad? Miren, ha cambiado esto. Ok, vamos a ponerlo en vector nada más y graficar. Tenemos la proporción, la longitud de las flechas, de cola, de cabeza, la base de la flecha es una cola y la punta es una flecha. ¿Qué color? ¿Qué color? Aquí, bueno, en cada nodo de la malla, número de fechas son 200 fechas. Si yo le quiero poner 500 fechas también, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pero miren esto. Este es un color uniforme, ¿verdad? Ya es un color rojo. Pero si yo quiero hacerlo, el color de las curvas de nivel, el color de las velocidades, bueno, en este caso es, si nosotros vamos aquí, es todo rojo, ¿verdad? Que no se ve la magnitud de velocidades que estoy haciendo anteriormente. Miren, en este campo no se va a ver, ¿verdad? Bueno, listo. Bueno, ese no, acá no es, verdad, acá, aquí es. Vamos a ver. Creo. Bueno, vamos a ver cómo, si yo quiero hacer quiero agregar un gráfico de resultados, puedo hacerlo directamente aquí, ¿verdad? Resultados y agregar un grupo 2D que quiero hacerlo. Bueno, voy a agregar aquí, puedo cambiar el nombre, pero vamos a ver la línea de flujo. También voy a agregarle un color a la expresión que sea al color de mis resultados, ¿verdad? En este caso ya está por defecto la expresión que es campo de velocidades y también la velocidad, ¿no? La variable que debemos expresar. Aquí tenemos algunas cosas, cuántas líneas,
y vamos aquí manual, ¿verdad? Vamos a encender esto y vamos a definir la entrada, ¿verdad? Ok, vamos simplemente a definir la entrada y que son tipo de líneas y la cantidad. Ok, graficar. Muy bien. Ok. ¿Cuántas líneas hay? 20 líneas. Ok, vamos a ver. Si quiero hacerlo un poquito, agregar más líneas, pues voy a cambiar aquí más líneas. Ya. La calidad, bueno, eso de aquí no es. Vamos aquí a color. Revertir barra de colores y aquí tenemos, por ejemplo, si son para expresar temperatura, bueno, colores térmicos que va a ser un poco diferente a lo que tengo ahora, ¿no? Que son velocidades. Ok, puedo agregar esta descripción y ahora voy aquí donde está, no hay las unidades, ¿verdad? Voy a poner las unidades, mostrar mínimos y máximos. Listo. Vieron cómo cambió el máximo y el mínimo y la velocidad. De esta manera yo puedo configurar diferentes gráficos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un gráfico más de un grupo. Este va a ser un gráfico de 1D, pero este va a ser un gráfico, supongamos que es un gráfico lineal, ¿verdad? Gráfico lineal de una línea. Ok, y este va a ser mi gráfico, ¿verdad? Mi gráfico va a estar acá. Magnitud de velocidad y la longitud de arco. Ok, pero para esto pero me llamas cuando estás ahí mejor parado ahí en la esquina y te guardo un consejo, pues. Ya, espérame. Mejor llámame cuando estés ahí firme, no me vas a pasar entre cualquier teléfono. Ya, ya. Ok, este gráfico es para cuando queremos hacer un barrido paramétrico, queremos graficar diferentes, muchos tipos de gráficos, ¿verdad? Este es un gráfico que tiene dos dimensiones, en este caso será la magnitud, velocidad, y vamos a hacer longitud de arco, que sería el diámetro, ¿verdad? Tenemos aquí la configuración y aquí de dónde está saliendo estos puntos, ¿verdad? Bueno, en este caso está del centro, ¿verdad? Todos estos gráficos de velocidad, toda esta línea son velocidad, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, pues. Ok, y vamos a poner el nombre y todo eso. Listo. ¿Vieron cómo nos graficó esto? Aquí arriba. Muy bien, quiere decir que está del corte 1 que hemos creado, ¿verdad? Hemos creado ese corte y se nos ha agregado este gráfico. Si nosotros queremos hacer otro tipo de corte, queremos graficar en el mismo gráfico otra parte bueno, en este caso sería de la tubería. Hay que agregar esta así, ¿no? Vamos aquí y vamos a definir otro, pero ¿dónde sería esto ya? ¿Dónde lo ponemos esta parte? Ok, quiero
Listo, vamos a hacer un segundo y por aquí. Está afuera. Pero vamos a ponerlo aquí y este de aquí, aquí abajo, en la entrada. Muy bien, casi en la entrada. Ya está. Listo y graficar. Ya. ¿Vieron cómo se agregó ahora este gráfico aquí arriba? Nosotros queremos hacer un cambio así, ¿no? Vamos a ver cómo se nos cambia, ¿no? Una escala logarítmica. Okay. Muy bien. Este vendría a ser longitud de arco, vendría a ser el diámetro de la tubería. Okay. Y para cambiar ese nombre nos vamos aquí. Okay. Sería diámetro de tubería. Ok, muy bien. Ahora tenemos varios tipos de gráficos y esto nos ayuda a entender mejor, ¿no? Nos ayuda a entender mejor nuestro estudio y qué queremos de él en realidad. Muy bien, este es un estudio muy simple. Para sacar esta información simplemente vamos a tomar una imagen y lo guardamos en donde queramos guardarlo con nuestro estudio. También podemos hacer una animación de cómo se mueve esto, pero eso lo vamos a hacer en videos en más adelante, ¿eh? Muy bien.